entiendo que traes para el pase la situación que está viviendo Romina Gaetani, ¿no? Sí, y me interesaba mucho hablar con vos, Facu, porque obviamente este es un tema legal. Digo, más allá de lo que pasa con Romina, y ya nos lo enseñó un poco el caso de Lourdes, hay un momento en que en casos de violencia de género, por más de que la víctima decida no seguir, la justicia, enterada de la situación y habiendo corroborado parte de la situación, sigue sola. Por eso me parece que es interesante hablar de esto, más allá de los personajes, como qué está pasando en el país con los casos de violencia de género y obviamente teniendo la oportunidad de también charlar un poquito con Luis, que conoce tanto a los entiendo, personajes. Sole, vos manejarás más la información que hay una decisión de ella de no aceptar la medida restrictiva que la justicia... La perimetral. La perimetral. La perimetral. Ella dijo que no quería, no aceptó la perimetral, pero bueno, la justicia avanza sobre este caso más allá de cualquier tipo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se hizo la denuncia, se certificaron las lesiones y creo que esto marca... nosotros cada vez que hablamos de este caso yo siempre cito la situación de un hecho que me dejó muy marcada, que se vivió en España con una chica que es influencer, que en su momento para viralizarse ella decidió hacer, según dice ella, un juego con su pareja. Mientras ella hacía un vivo, su pareja le pegó, esto salió transmitido en vivo, y por más de que al otro día dijeron que era un vivo y que era un chiste que hacían para el vivo, para viralizarse, la justicia lo mantuvo detenido a este hombre 3 meses. Detenido 3 meses, por más de que explicaron que en teoría no había sido un hecho de violencia de género. ¿Qué mensaje daba la justicia? Es: con este tema no se hacen chistes, con este tema no se joroba, la violencia de género la tomamos muy en serio. Entonces creo que parte de esto está empezando a llegar al país y bienvenido sea, porque obviamente los femicidios los contamos todos los días. Luis, ¿qué pensás o qué sabés de este caso en particular? Bueno, Romina Gaetani no es la primera vez que es protagonista de alguna historia de violencia de género. Recordamos también cuando tomó participación en lo que fue el caso de Juan D'Artés, que finalmente terminó procesado y terminó, digamos, condenado. Está radicado en Brasil, donde Romina hizo algunas declaraciones en su momento en favor de la víctima, suavizando después este testimonio original. Y no nos olvidemos también que en determinado momento tuvo algunas declaraciones y algún testimonio en contra de Facundo Arana, razón por la cual no es la primera vez que Romina toma cartas en el asunto con el tema de violencia de género, y en este caso con una denuncia que termina llevándola en ambulancia, siendo internada y blanqueando una situación de violencia de género. Tremendo, Sole, ¿eh? Sí, a ver, hubo un llamado al 911, la seguridad de un barrio, entiendo es el Tortugas de Pilar, intervino en la situación, se la veía visiblemente marcada. Estas marcas fueron corroboradas a nivel policial, a nivel peritaje, se comprobaron lesiones en las piernas, en brazos, cadera y piernas y espalda. Estas son las lesiones que están comprobadas por la justicia, y cuando se le ofrece a ella la situación de perimetral, él en un momento, hablamos de Luis Cabanag, fue demorado pero luego liberado. Cuando se le ofrece a ella la posibilidad de tener una perimetral, ella ahí se niega. Pero bueno, la fiscal, que es Basiglio, sigue adelante con esta causa, sigue adelante, más allá de la voluntad de ella, y remite mucho al caso de Lourdes, claro, ¿no? Es que ahí es un poco lo que decías al principio, Sole. Hay una instancia donde hay algunas causas o periodos o instancias de las causas que las instan las víctimas. Después llega un momento que esto está, digamos, judicializado. Y sí, es difícil volver para atrás en una causa donde hay lesiones y bueno, todo esto que vos contás recién, ¿no? Luis es una persona, él, de bastante bajo perfil. Buscábamos recién en las redes, Andy hacía un trabajo de buscar en las redes. Ella no tiene fotos con él, no sabemos si las ha sacado en las últimas horas, y él tiene una cuenta cerrada, pero es una pareja de bajo perfil. Muy bajo perfil. Sí, las apariciones siempre han sido con el protagónico en favor de la actriz, y él en una segunda instancia como acompañándola con una presencia de imagen muy, muy poderosa. Estamos hablando de Luis Cabanag. Claro, es un empresario. Sí, señora. Sí. Bueno, a ver... Ahora, ¿cómo es el estado, digamos, qué se sabe, Sole? Te pregunto esto por último, que tengo que salir corriendo para la radio, pero ¿cómo es el estado de Romina ahora? ¿Cómo está ella ahora? Mira, entendemos que ella estuvo muy nerviosa, de hecho tuvo que ser atendida con esta situación de
más allá de lo que son las heridas físicas, de crisis nerviosa por lo vivido. Ahora imaginamos que está resguardada. Nosotros en minutos vamos a hablar con su abogado, con el doctor Ignacio Trimarco, que nos va a dar un poco de detalles de cómo está ella. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es otro caso de violencia de género. Ella pudo en una nota hablar de que en su momento él había mostrado algunos signos de celos desmedidos cuando ella daba un beso en ficción, ya sea en teatro o en pantalla, que le había mostrado una disconformidad con esto, que eso había sido un primer llamado de atención, pero bueno, ahora la situación quedó ya certificada por la justicia. Bueno, vamos a estar atentos a esa entrevista. Entiendo que ya la tenés ahí preparada con el abogado de Romina para que pueda aclarar un poco, primero saber cómo está ella, que creo que es lo más importante, y después cómo va a seguir esta instancia judicial. Sole, nos quedamos atentos con Luis. Bueno, gracias chicos por estos minutos hablando del caso. Gracias, Sole, besos, felicidades. Muchas gracias, felicidades. Y la información es urgente y como se las habíamos anticipado, ya mismo saludo a la mesa. Hola Andy, hola Javi. Hola, porque Sole. nos metemos dentro de este caso de la nueva denuncia por violencia de género, el caso que tiene como protagonista ni más ni menos que a Romina Gaetani, y vamos a hablar con su abogado, con el doctor Trimarco, para más detalles. Doctor, gracias por atendernos en una fecha tan especial. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Bueno, a ver, ¿qué puede contarnos de este caso? Sabemos estas líneas que acabamos de repetir, que esto fue una situación que se dio puertas adentro de la casa, que hubo un llamado al 911, que la propia seguridad del barrio Tortugas participa de la situación y que se pudieron constatar lesiones. Pero, ¿qué más nos puede aportar del hecho en sí? O sea, efectivamente, esto sucedió el día domingo. Ella estaba en una relación de aproximadamente casi 2 años con otra persona. Estaba en un proceso de separación, no es que estaban en los términos, pero era algo normal y lógico de cualquier pareja. Y ella, bueno, es que va a la puerta de la casa, ingresa al country, y en la puerta del domicilio de él es donde comienza esta discusión y lamentablemente ella comienza a recibir esta agresión violenta física. O sea, ¿esa es la casa de él? Exacto, ella es la casa de él en Pilar y ella tiene su departamento en Capital. O sea, era una pareja, pero no convivían, bien, no compartían el techo. Bien. A partir de allí, ella en ese momento estaba justo al habla con una amiga, bien, que escucha lo que estaba pasando al otro lado del teléfono y inmediatamente se comunica con el 911 y asimismo también el personal de seguridad del barrio es que convoca al personal policial y a la ambulancia bien zonal. Bueno, los detalles específicos del hecho me preferiría evitarlos bien para resguardar la integridad de Romina, como toda mujer que vive esta circunstancia tan dolorosa. Y doctor, a ver, porque nosotros lo planteábamos, ¿no? Y la verdad que la poca información que circula del caso nos hizo pensar en lo que trabajamos este año sobre el caso de violencia de género que sufrió Lourdes, la integrante de Bandana, porque también este dato nos llamaba la atención. Ella se negó a la perimetral. ¿Por qué es esto? Te comento, Soledad. El día domingo hay intervención policial de oficio. Cuando llega una persona lastimada a un hospital, de oficio se convoca al personal policial y a la fiscalía en turno. El día lunes, la fiscal, que debo destacar el trabajo bien con velocidad y atención para todos los casos de violencia de género, se comunica con Romina. En ese caso, ella ratifica la denuncia e insta la acción penal y le pone a disposición todas las medidas precautorias. ¿Qué es lo que sucede? Como ellos no conviven en un domicilio, bien, es que dice, bueno, por el momento no. Porque, a ver, esto habitualmente se utiliza más cuando personas que conviven en un mismo techo tienen una situación de violencia, entonces hay que excluir a una de las partes. Pero no siempre, doctor, porque puede ella de esa manera resguardar su vida en su propio domicilio si es que este hombre la ha violentado. A ver, por supuesto que sí, y nuestro consejo también es que ahora vamos a instar, bien, que se impongan estas medidas cautelares. Lo que sí también te digo, Soledad, es... O sea, que una mujer que acaba de ser víctima de un hecho como este y demás está en un estado de shock y muchas veces no quieren avanzar en medidas, en denuncias y demás,
bien con esa intención o ese anhelo de que quizás las cosas se solucionen y funcionen, y ahí se va permitiendo bien y naturalizando situaciones de violencia que no deben permitirse. Es por eso que, bueno, en esa primera instancia dijo que por el momento no, y ahora vamos a analizar bien, ya con nuestro carácter de particular damnificados en el expediente, si solicitamos la imposición de algún tipo de medida de restricción. Ignacio, ¿qué tal? Hola, Ignacio, Javier. A ver, por lo que sabemos, la justicia, la fiscalía, lo que van a buscar es más elementos de prueba, no porque no le crean, sino porque tienen que sustanciar, obviamente, la instrucción para después elevar a juicio llegado el caso. ¿Qué otros elementos podría aportar Romina Gaetani? Porque, por un lado, lo que yo sé es que ella, cuando fue agredida, ella escapa de la casa ahí en el country y va a pedir auxilio a la garita de los hombres de seguridad del country. Y ellos son los que llaman al 911, bueno, y a la ambulancia y demás, ¿no? Exacto. A ver, los medios de prueba, a ver, en principio debe realizarse en forma urgente lo que es una pericia de médico legista, ¿bien? Para determinar el carácter efectivamente de las lesiones. Que esa es la que se hizo. No, lo que se hizo en principio es darle la atención médica en un hospital zonal de Pilar. Constatar en el hospital esas lesiones. Exactamente, Perfecto. ahí se hace una primera constatación de las lesiones, pero esas lesiones después deben ser analizadas por un médico legista, bien, para tener el carácter para poder en su caso elevar la causa a juicio y demás. Es una cuestión técnica. Sí. Bien. A partir de allí también ella va a tener que someterse a una entrevista con un grupo interdisciplinario de peritos, asistentes sociales, psicólogos y demás, donde analizan la situación de riesgo de conflictividad de la pareja y de la situación. Por otra parte, como elemento de prueba, se van a requerir, por supuesto, todas las cámaras de grabación que estén en el domicilio o en los vecinos linderos y convocar a declaración testimonial al personal de seguridad, vecinos, transeúntes o cualquier otra persona que haya podido percibir esto para conformar bien y determinar efectivamente qué es lo que pasó y en su caso determinar la responsabilidad O sea, penal. todo lo que hay ahora a Bien. nivel causa judicial fue algo que se inició de oficio, no lo inició ella. ¿Ella no denunció en ningún momento? Exacto, te explico cómo es Soledad y también para la gente que está al otro lado. Cuando una persona entra a un hospital público... Sí, está la obligación del personal de comunicar si ven una Exacto. lesión. El personal no es optativo, tiene la obligación de Exacto. comunicarlo. Al igual que cuando hay Exacto. heridas en niños. Automáticamente se judicializa. Exactamente, Soledad, ese es el procedimiento. Entonces, el hospital comunica esa situación a la fiscalía en turno y la fiscalía de oficio comienza esta investigación. Entendemos Aparte, perfecto. Entonces entendemos que ella está en una instancia en donde vivió este episodio, pero a la vez todavía no es su naturaleza judicializarlo. Está en el proceso de interpretar un poco qué fue lo que vivió. A ver, eso fue en primera instancia el día domingo. El día lunes se comunica a la fiscal con Romina y ahí sí Romina ratifica la denuncia y acción penal y a su vez el día de hoy ya nos constituimos como particular damnificados en el expediente. Clarísimo. Eso es una personería para poder impulsar el proceso, investigar y que se llegue a la verdad y en su caso se juzgue a quien corresponda. ¿Cómo está Romina ahora? ¿Cómo está ella fuera de lo legal? Se lo pregunto porque obviamente usted es el que tiene contacto con ella. Sí, a ver, Romina me pidió encarecidamente que yo trate de comunicarme con ustedes, con los medios, para brindar tranquilidad bien a la gente que por supuesto que la quiere, que la sigue y que por supuesto está muy preocupada con las noticias que circulaban. Ella, a ver, está bien, no está hospitalizada, ella recibió el alta, está con su familia, con su madre, su hermano, su grupo de amigas, está contenida, obviamente que atravesando un momento emocional muy complejo, ¿bien? Un estado de shock, de no entender bien qué es lo que está pasando, como a ver, le suele pasar a la mayoría de las víctimas de este tipo de hechos, pero lo que entiendo importante destacar y también transmitir es que ante situaciones como esta es lo que corresponde hacer la denuncia, porque hay muchas veces que quizás con la expectativa o el deseo, la esperanza de que las cosas se corrijan en la pareja, uno va naturalizando situaciones de violencia y eso después es una escalada que después lamentablemente termina en situaciones peores. Sí, absolutamente. Entonces, perdón, Trimarco, ¿esta es la primera vez que ella se encuentra con esta situación? ¿O es algo de lo que acabas de decir, que viene una violencia en la relación que viene escalando y llegó a este episodio de violencia física del cual ya no se puede volver atrás?
No, la realidad es que es la primera situación que se da con violencia física. Bien, anteriormente, bueno, quizás hubo distintas situaciones, pero no, nunca había sucedido nada como No, y el lamentablemente. extremo de, perdón, pero de golpearla en la calle, porque por más que sea un barrio privado, igual está en una zona que es pública para todos los vecinos, y eso también es pasar, ¿no? No es una violencia que quedó adentro de las puertas de la casa, Sí, sino por que suerte se animó no fue a que intramuros suceda y así. por suerte, más allá de la primera impresión de ella, la gente asiste, Sí. ¿no? Hay una conciencia generalizada. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos chicos, y quizás la fecha del año nos permite reflexionar sobre algunos avances, no te metas, es cosa, cada familia es un mundo, no quiero quilombos con el vecino. Bueno, eso cambió. Hoy vos ves un hecho de violencia en la calle e intervenís, y si no intervenís vos, interviene quien tenés al lado. Ves algo de esas características que pasa en tu barrio e intervenís también. Y creo que, o sea, pasando y sacando un poco cosas buenas de este cambio social, ese es uno. La gente ya no se calla, ya no mira para otro lado, ya no dice, bueno, es cosa de esa pareja. Totalmente, totalmente. Y a ver, creo también importante, a ver, lo que hablábamos con respecto a las medidas cautelares, bien, quizás otras personas me preguntaban si ella va a pedir un botón de pánico o no y demás. A ver, nosotros vamos a analizar en profundidad si es necesaria la implementación de algún tipo de esas medidas, porque también entendemos que hay muchas personas que viven en situaciones violentas y que necesitan una atención judicial mucho más extrema. Entonces, vamos a analizar si efectivamente es necesario requerir o no, bien, Bien, para no utilizar un recurso del Estado en una situación que es escaso. quizás se pueda resolver de una manera De hecho, la fiscal es una fiscal de género, violencia de género, la doctora Basilio, que lo que pasa es que también hay un llamado al 911, es decir, actuó también la policía a propósito del llamado de los Claro. hombres de seguridad del country, digamos. Ya de por sí, entre el llamado al 911, la actuación de la policía más el hospital, ya digamos hay una conjunción en la cual tiene que sí o sí actuar la justicia. Exacto, Javier. A ver, esto es un delito de instancia privada. Sí, Bien, pero cuando ya hay intervención policial de oficio, claro, ya pasa a la acción pública. exacto. Entonces, la fiscal tiene la obligación de Bien. investigar y corroborar y analizar y, en su caso, juzgar lo que haya sucedido.